Recuerdos de un vecino temible que tuve. Quiero contarles mi historia de cuando era pequeño. Eran tiempos muy bellos, pero también se empezaba a vivir la violencia de nuestra querida Colombia. Aún no se habían conocido los carteles más grandes ni nada de eso. Era una violencia pasable, lo diría yo, desde mi punto de vista de niño. Pero sin duda, mi papá o mi abuela tendrán muchas más historias que no me quisieron contar por mi edad. La contaré desde mi perspectiva. Vivíamos en ese entonces en Chaparral, Tolima, un municipio de Colombia donde hace muchísimo calor. Todas las personas de ese lugar dependían de la producción del campo. En esa época se sembraba mucho maíz, arroz, sorgo y cacao, y de eso se sustentaban todos. Ese era su negocio. Me acuerdo mucho que llegamos a ese pueblo, pero mi papá mantenía dejándonos y regresando a responder como padre. En ocasiones se perdía muchísimo tiempo y luego era todo un papá responsable. Me acuerdo que sus viajes eran muy largos y demorados y después cuando fui adulto entendería bien la razón de esos viajes, pero eso se los contaré en otra historia. El cuento es que para que mi mamá no se sintiera tan sola, porque mi papá ya nos tenía bien olvidados, nos fuimos donde mi abuelita Edwina. Me acuerdo que tenía una casa muy bonita y grande, de esas casas que tenían un solar muy grande, que las paredes eran muy altas. En la zona del solar teníamos varios cultivos y teníamos un árbol de mango, de esos árboles donde había más murciélagos que cualquier otro bicho. Me acuerdo porque en las noches el plan con mis hermanos era con una cauchera tirar al blanco, cosa que no lográbamos hacer, pero así nos pasábamos el rato. También me acuerdo mucho que mi abuelita era una mujer muy tranquila, paciente, porque éramos en total 9 niños, más mi mamá, y cuando llegaba mi papá, pues se armaba el combo para fútbol. Y aunque ustedes se estén asombrando por la cantidad de hijos, es que les estoy hablando de hace más de 60 años, donde los abuelos tenían más de 10 hijos, porque eso era lo que se veía y lo normal de la época. Me acuerdo mucho que mi abuelita tenía un horno muy, pero muy grande, donde hacía unos deliciosos bizcochos que aún recuerdo su sabor y olor. Eran los más ricos del mundo. También, cuando prendía ese horno de barro, hacía panaderitos que eran blancos como polvorientos y almojábanas. Y así fue como crecimos y esos recuerdos tan hermosos y vivos que tengo de ella. Cuando llegamos de la escuela y nos tenía eso de merienda, era todo un goce. También me acuerdo de los carnavales que se hacían en ese pueblo. Los famosos matachines eran unos hombres disfrazados con una bola llena de chiros y lo aventaban y magullaban a la gente. Le decían la gallada de matachines y le daban unas revolcadas a uno que era preferible esconderse. Obviamente era a manera de juego o de tradición, pero uno de pequeño siempre salía lastimado y quemado. Pero a la final eso era todo un goce, diversión y buenos momentos con mis hermanos y amigos. Me acuerdo mucho que uno se divertía de una manera sana y que esos tiempos no eran tan malos, pero ahora que lo pienso tampoco tan sanos, pues imagínense que teníamos de vecinos a un personaje que le decían Sangre Negra. Era un personaje que integraba los grupos armados de la zona y aunque hasta ahora estaban iniciando, les teníamos mucho respeto. Nadie podía hablar sobre ellos, ni mucho menos querer ser sus amigos por su seguridad. Me acuerdo tanto un día que mi papá, después de meses sin verlo, nos trajo unos carros hermosos de juego. Se veían que eran muy finos, porque él siempre se esmeraba que fueran buenos y que nos duraran. No los compraba en el pueblo, sino que siempre eran importados. Así que cuando él llegaba era una emoción de verlo, pero al mismo tiempo una bendición poder tener esos carros con nosotros. Eran únicos y especiales. Un día que estábamos jugando en el solar de la casa de mi abuelita, llegaron unos niños que evidentemente eran más grandes que nosotros, un poco, tampoco mucho, y nos robaron los carros. Empezamos a llorar y de una vez le dijimos a mi papá. Él de una vez dijo, quédense callados, no podemos hacer nada. Los vecinos son gente muy peligrosa, así que no podemos irles a decir nada. Para la próxima no los saquen al patio, sino que juegan acá adentro, ya saben cómo son ellos. El caso es que no podíamos dejar nada en el solar de la casa porque los hijos de ese señor nos cogían todo y uno tenía que quedarse callado con el miedo de que no nos pasara nada. Es ahí donde empiezan a cambiar las cosas. Un día mi papá nos advirtió
que por favor no fuéramos a mirar mal a los vecinos, ni a hacerles caras, mejor dicho, que en lo posible ni nos asomáramos a la puerta. Pero uno de niño a veces no entiende la magnitud del peligro y fuimos a hacerles una maldad. Pasamos al solar de ellos y nos fuimos a robarles las mazorcas de cacao que tenían ellos en su solar porque nos gustaba comernos la pulpa blanca de esa fruta. Ellos nunca se dieron cuenta, pero mi abuelita sí, y le dijo a mi papá. Ese día hubo rejo para todos. Nos castigaron y después de mucho pensarlo, mi papá nos tuvo que mandar a otro lugar por seguridad, porque ya se corría rumores que ese señor ya había secuestrado y mandado a desaparecer a varios en la zona. Mi papá temía que por estar entrando al solar de ese señor, nosotros también resultáramos muy mal. Además, mi mamá dijo que vivir así en la zozobra de un vecino más malo que el agua de florero no era vida. Lastimosamente nos tocó irnos de esas tierras, donde la pasé muy rico, junto a mi abuela que nos cocinaban los mejores bizcochos, donde éramos niños felices, donde nos criábamos sanamente con problemas, pero los recuerdos de mi niñez son recuerdos sanos, tranquilos, de buena comida, con un padre ausente, pero que nos quería y mostraba su amor por medio de sus regalos. Ahora, esa casa grande donde vivimos por algunos años es una universidad grande del pueblo. A mi abuelita la recuerdo por sus bizcochos y a mi papá por lo generoso que era. Ahora soy esposo, papá de 4 hijos y abuelo, siendo igual de generoso como lo fue mi papá y mostrando la prudencia que me enseñó desde pequeño.